Bienvenido a este segundo episodio de la serie Los Milagros de Jesús. Este segundo milagro es maravilloso hablar de él y es sobre la sanidad del hijo de un funcionario del rey Herodes. Este funcionario del rey se encontraba entre los invitados de las bodas de Caná, donde estoy segura que él probó este vino sobrenatural y él quedó impresionado del milagro que Jesús hizo de convertir el agua en vino. Creo que este hombre nunca olvidó lo que él vivió y por eso él sabía que la fuente correcta para pedirle un milagro de la sanidad de su hijo era Cristo Jesús. Pero las bodas de Caná de Galilea, hubo un lapso aproximadamente de unos 8 a 1 año para que Jesús realizara el segundo milagro. Y sucedieron algunos acontecimientos entre el primer milagro y el segundo milagro. Quiero especificarme en uno de ellos para que tú puedas comprender bien este milagro. Recuérdate que después de las bodas de Caná, Jesús dice que toma la decisión de irse a Capernaum con su madre y sus 4 discípulos que lo acompañaban. ¿Quiénes eran esos discípulos? Andrés, Santiago, Natanael y posiblemente estaba Simón Pedro. La Biblia lo menciona en el versículo 3 que estaba Pedro ahí. Entonces pasa unos días con su madre. Me imagino que recuérdese que él también era hijo, el verbo se hizo carne, él era como una persona, como un ser humano y él pasó unos días ahí con ellos maravillosos. Porque es donde Jesús está, haber sido algo maravilloso. Luego que pasó unos días ahí, él decide ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y es donde se da la conversación maravillosa de Jesús con el fariseo Nicodemo, la cual la encuentras en Juan 3 y es donde Jesús le presenta al Espíritu Santo a Nicodemo. Nicodemo estaba sorprendido de que las enseñanzas y las parábolas y prédicas que Jesús daba eran de una manera sobrenatural. Él tenía años de ser alguien que conocía la ley y era fariseo, él enseñaba la ley, pero él dijo jamás como tú lo haces, como que me llega a mi corazón, no solamente repito, ¿cómo es eso posible? Y es donde Jesús le habla del Espíritu Santo y le dice, Nicodemo, es que tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo? Ya estoy anciano, ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre? Jesús se ríe y le dice, no. Hay 2 nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento del Espíritu Santo. Pero para que tú puedas sentir la presencia de Dios, la gloria de Dios, necesitas tener al Espíritu Santo. Y es donde Él le presenta al Espíritu Santo. Y creo que aquí es un pasaje maravilloso que tú puedas, después de este enseñanza, de este podcast, tú ir a leer y decir, yo quiero al Espíritu Santo. Luego de esto que de hablarle pasó un buen tiempo ahí mismo en Jerusalén, bautizando en el río Jordán a varias personas. En ese mismo lapso, Juan el Bautista estaba preso por Herodías y Herodes. Entonces ya no bautizaba Juan el Bautista, ahora estaba bautizando a Jesús, pero realmente los que bautizaban eran sus 4 discípulos, los discípulos que Jesús tenía. Después de que bautizaban el Jordán, Jesús toma la decisión de regresar a Galilea, de regresar a Capernaum. Y en el transcurso del camino, Jesús dice en Juan 4, me es necesario pasar a una ciudad que se llama Samaria. Los discípulos dijeron, ¿cómo vas a pasar en Samaria? Esa ciudad es gente incrédula, esa gente no te busca, esa gente cree en otras cosas, no te adoran y empiezan a poner en mal a la ciudad, como decir no te necesitan. Pero Jesús dice, me es necesario. Y ahí es donde tuve el encuentro con aquella mujer samaritana. Se le dice samaritana porque era de Samaria, la cual tú sabes que era una mujer que no había encontrado el amor verdadero y había tratado de llenar sus vacíos teniendo muchos amantes, muchos novios y ella seguía vacía porque el amor que Dios te da no se compara con el amor de nada material ni el amor de un hombre. El amor de Dios es plenitud. Aquella mujer es libre
de la falta de amor, se llena, es feliz porque encuentra el gozo que es el Espíritu Santo, bebe del agua de que Cristo le da de su pozo y se convierte en la primera mujer evangelística que declaró Jesús es el Mesías. Aquella mujer fue a predicar por toda Samaria que ahí estaba el Mesías y Jesús toma la decisión con sus discípulos quedarse unos días enseñando su palabra en Samaria y muchos creyeron. No se describe ningún milagro aquí y sin embargo creo que el milagro maravilloso es predicar las buenas nuevas y que mucha gente se arrepienta, pero no se detalla ningún milagro en este capítulo de Samaria. Así que según la cronología del Evangelio de Juan, pudo haber pasado entre algunos meses hasta casi un año entre el primer y segundo milagro de Jesús. No fue de inmediato, sino después de una temporada de ministerio en Judea y en Samaria. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué Jesús no hizo, si su ministerio ya fue público en las bodas de Caná, por qué no siguió haciendo milagros? Recuérdate que el mismo Señor Jesús dijo, yo no hago nada que el Padre no me diga. Papá le decía, y yo vuelvo a decirte, si el Padre da la orden, Él dio la orden y el cielo y la tierra fue hecho. El Espíritu Santo lo hizo y ese era el Espíritu Santo quien le avisaba a Cristo cuándo hacer un milagro. Entonces sucedieron algunos acontecimientos. Yo creo que los discípulos tenían que estar preparados, enseñados, recibir las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que son emocionales, reciben un milagro y después ya no te acuerdas, ya no tienes ganas de leer la Biblia, ya no tienes ganas de buscar a Dios porque Él ya te dio tu petición. Entonces Dios estaba haciendo algo maravilloso con los discípulos, enseñarle el mayor milagro, y el mayor milagro sucede en tu corazón, en mi corazón, y es tener la fortaleza, es tener la palabra de Dios, las enseñanzas. Pero hoy quiero hablarte de este segundo milagro, el cual está en Juan 4 del versículo 43. Dice, pasados los 2 días, Jesús siguió su camino a Galilea. Quiere decir, salió de Samaria y continúa su camino a Galilea. Entonces, Jesús le predica a la mujer samaritana. ¿Estuvo cuántos días ahí en Samaria? 2 días. Y toma su camino ¿a dónde? A Galilea. Él mismo, en el 44, él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, dice ahí, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto lo que Jesús había enseñado ahí. 46. En su paso por Galilea, Jesús regresa a la ciudad de Caná, la ciudad donde Jesús había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Entonces Jesús dice, yo tomo la decisión, dice, y voy a regresar a Caná, donde había hecho su primer milagro. Pero esta vez no había una fiesta. Esta vez no había vino, esta vez no se había acabado el vino, no había celebración en ese lugar, no habían invitado a Jesús a una boda como el primer milagro, sino en Caná había algo, había dolor, había angustia y una urgencia desesperada de un padre que estaba viendo a su hijo muy enfermo, que no había medicina que lo curara y que estaba muriendo. El escenario era muy diferente. ¿Por qué Jesús pasó a Caná? Estoy segura que el Padre le habló en esa mañana y le dijo, regresa a Caná. Entonces, podemos ver que los primeros 2 milagros que Jesús hizo, ¿dónde fueron? En la ciudad de Caná. Primero, los hizo en la ciudad, el primero sucedió el agua al vino y el segundo es la sanidad del hijo de este funcionario. Ese funcionario del rey representa muchas veces a muchos de nosotros, personas que tienen. Esta persona tenía una posición, tenía un puesto de nobleza, tenía recursos, tenía contactos. Pero hay cosas que el dinero o el poder no pueden resolver. Solo la palabra de Cristo lo puede hacer. Cuando aquel hombre oyó que Jesús estaba en Galilea, en la ciudad de Caná, en la ciudad donde él había probado el agua convertirse en vino, no esperó una cita ni un protocolo.
No dijo, voy a ver si mañana me reciben. No, él tomó la mejor decisión, corrió a su presencia. Ojo aquí, corrió a su presencia. Y esto quiero hacerte énfasis a ti. Mira, el Espíritu Santo dice en Juan 4, Jesús le dice esto a la samaritana. El Espíritu de Dios dice, se manifiesta donde es adorado en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo está en todos lados. Los ojos de Dios recorren la tierra. Él está aquí, el Espíritu Santo. Sin embargo, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Mira, Él es un caballero. Él está tocando la puerta. Toca y toca la puerta. Si esa puerta tú no la abres, Él no entra. Entonces, somos nosotros el que lo dejamos entrar. Somos nosotros los que decimos, entra, quiero comer contigo. Y dice, sí, yo toco la puerta. Si escuchas mi voz, ábreme, porque quiero cenar contigo. Y esa cena te quiero dar mi palabra espiritual. Quiero compartir contigo todo lo que yo ya hice por ti en la cruz del Calvario. Entonces, aquel hombre no, como te vuelvo a decir, no pidió un protocolo. No esperó una cita, Él corrió a su presencia, porque tú no necesitas hacer una cita con el Señor. Tú puedes correr a su presencia, corre a su presencia, y eso es algo maravilloso y algo que de verdad dice aquí en el versículo 47, Juan 2:47, cuando supo que Jesús había ido cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera con él a Capernaum, porque su hijo estaba en Capernaum, quien estaba muy enfermo, al borde de la muerte, dice aquí. Jesús le pregunta, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? ¿Por qué crees tú que Jesús les dijo eso? Porque recuérdate que había pasado un lapso aproximadamente de un año y no había hecho una señal milagrosa ni maravillosa, solo había hecho desarrollar y traer fortaleza y firmeza en su ministerio. Y Jesús le dijo, ¿acaso no van a creer en mí? Necesitan ver milagros para creer. En el 49, Señor, por favor, suplicó al funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. O sea, este hombre le fue a decir, por favor, acompáñame. Necesito que tú me acompañes antes de que mi hijo fallezca, antes de que mi hijo muera. Te necesito, vamos a mi ciudad, vamos a Capernaum. Recuerde que Jesús estaba a unos kilómetros distanciados de Capernaum. Entonces, no tenía que viajar con este funcionario para poder llegar y aquel hombre pensar, bueno, si Jesús llega, algo cambia. Si Jesús llega a mi casa, el milagro va a pasar, porque muchas veces nosotros pensamos que los milagros se van a dar a nuestra manera, a la manera a la manera que uno cree. Y de verdad, en este milagro Jesús nos habla de esto, que no es necesario, que nunca va a ser igual a la manera que uno piensa. Él lo hace de una manera sobrenatural. Entonces, por eso su palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Este hombre pensaba y dijo, de plano Jesús me va a acompañar. Así como estuvo presente en las bodas de Caná, va a ir conmigo. Y quiero hablarte de algo aquí que él dijo, ¿verdad? Y él le rogó, acompáñame. Y Jesús le da esta respuesta. Versículo 50. Jesús le dice, vuelve a tu casa, porque tu hijo vivirá. No le dijo, te voy a acompañar, dale esto. No, voy a ir contigo. No, por eso te vuelvo a decir, este funcionario dijo, ya encontré a Jesús. Y de plano Jesús va a venir conmigo y va a pasar esto. Y él ya había hecho una película. Sin embargo, te quiero contar, siempre Jesús te va a sorprender. Los pensamientos como Él va a resolver tu milagro son muy diferentes a los tuyos. Los caminos que Él va a tomar son muy diferentes a los tuyos.
Jesús solo le dice, vuelve a tu casa, vuelve, vete, que tu hijo vive. Y el hombre dice aquí tan claramente, creyó lo que Jesús le dijo y emprendió en aquel momento su regreso a casa. Ahí pasó el milagro. Jesús le dice, vuelve, porque tu hijo vivirá. Jesús ya nos dio promesa, el Espíritu Santo ya te dio una profecía. Regresa a casa, ten paz, confía en mí. Él dijo, yo soy el dador de la vida y la muerte. Si yo ya lo dije, nada lo puede interponer lo que yo diga. ¿Qué dice Job 42:1 y 42:2? Lo que yo declaro y decreto se tiene que cumplir, nadie lo puede estorbar. Aquí está el secreto de este milagro. No fue la vista, fue la fe. El milagro sucedió en el mismo momento que aquel padre decidió creer en la palabra profética que Jesús dijo. Mientras caminaba de regreso a su casa, la palabra ya iba obrando a distancia. Así obra Dios hoy en día. Aunque no veas todavía el cambio, su palabra ya está viajando hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tu situación. Por eso dice Isaías 55 que envíe su palabra, envía la palabra que yo envío, dice, no regresará vacía, sino cumplirá el propósito por el cual yo la estoy enviando. ¿Qué palabra estás enviando? No tienes que enviar palabras de derrota, ni de destrucción, ni de duda. Envía los versículos bíblicos, envía las profecías, envía los sueños que ya Dios te dijo que va a pasar. Envíalos y créelos. Y tú dices, bueno, Señor, yo avanzo en tu palabra, porque mira, Jesús dio la palabra, pero este padre no le pidió, dame una señal. O sea, este padre no le dijo, yo sé que dice la palabra, pero no me voy a mover de aquí si no me das una señal. Y así regreso a casa. No, él envió la palabra, como dice el Salmo 107:20, que dice el Salmo 107:20, y envió Jehová su palabra y los libró de la ruina y los salvó de la muerte. Entonces él dijo, ya dio la palabra, entonces me regreso a casa. Él dice que me regrese a casa. Esa palabra, regrésate a casa, es clave. Porque eso quiere decir, ya está hecho. Y de verdad, él confió, él creyó sin ver. La palabra que salió de la boca de Jesús ya estaba obrando a la distancia. Lo que parecía morir estaba empezando a vivir. No había señales, no habían prodigios. Dios no le dio nada, él solo creyó. Señor, ven conmigo, le dice el padre. Jesús le dice, solo vete a tu casa. Y le da esa palabra, tu hijo vive. Este hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando regresaba, dice la palabra de Dios, sus siervos salieron a su encuentro y le informaron que su hijo ya estaba sano. Al preguntar a este funcionario la hora exacta en que su hijo comenzó a mejorar de salud, descubrió que fue exactamente cuando Jesús profetizó, tu hijo vive. Entonces dice aquí, mira cómo termina este milagro maravilloso. Creyó toda su casa. Dice en el 52, él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús lo había dicho. Quiere decir que fue al mediodía. Porque ayer a la 1 de la tarde. Entonces vamos a hablar de aquí, porque vamos a hacer énfasis. Dice ayer a la 1 de la tarde. Entonces quiere decir que este hombre se tardó aproximadamente un día de viaje. Un día. Imagínense un día viajando en caballo. Y él sin tener WhatsApp, sin tener comunicación, sin tener una señal que alguien le dijo, ya está bueno, ya nació, ya sanó. No, él solo tenía la promesa y él avanzó en el caballo. Él no se detuvo. Él no se detuvo a platicar con fulanito ni con menganito y decirle, mira, Jesús me dio esa profecía, pero yo no sé si es cierto. No, él avanzó en su camino a casa. ¿Cuál fue la orden? Vete a tu casa, ya estás sano.
Lo que sucede es que muchas veces nosotros hacemos paradas en lugares que no tenemos que hacer y ahí nos viene duda, porque empezamos a escuchar lo que dice fulanito, lo que dicen las noticias, lo que menganito me dijo, porque hiciste paradas incorrectas. Jesús en ningún momento le dijo a este hombre, vete y haz una parada en tal lugar y ahí vas a tomar un agua en tal lugar y conversa con fulanito. Jesús le dijo, vete a tu casa. Y él lo hizo, él obedeció. Aquí está la clave. Tal vez tú no lo habías entendido de esa manera, este milagro, pero la clave es no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue, avanza, así como Nehemías. No escuches a Sanballat ni a Tobías que te están diciendo no reconstruirás la muralla. Avanza, yo ya di la orden, avanza. Entonces, este fue el milagro de este funcionario, que él dijo, recibí una orden. Y voy a hacer aquí algo que el Espíritu Santo me habla ahorita. Recuérdate que él era un funcionario real. Entonces, si era un funcionario real, él estaba entrenado en alguna instrucción militar. Y si hablamos de un militar, ellos tienen algo, que son obedientes. Lo que le dice su coronel, ellos lo hacen. Si el coronel le dice, usted no va a hablar nada, usted va a hacer esto en la madrugada, usted va a levantarse a tal hora. Sí, mi general. Entonces, él tenía una educación de obedecer lo que él le decía. Porque él estaba enseñado, porque él era un funcionario real. Yo vengo a hablarte hoy aquí. El Señor Jesús ya te dio una profecía. Él ya te dio una palabra. Y si tú estás escuchando esto, ya te dio un sueño. Él te dio un versículo bíblico. No hagas paradas en lugares que no tienes que hacer. No pidas opinión a gente que Dios no quiere, porque hay gente que te van a bajar de la nube y te van a quitar la fe. No lo hagas. Avanza a casa. Avanza a tu misión. Sigue. No escuche las voces, porque Satanás va a querer traer murmullos. Te va a querer susurrar mentiras. Si este funcionario hubiera hecho paradas antes de llegar a Capernaum, tal vez su hijo no hubiera recibido ese milagro. Pero aquí dice que desde el momento que Jesús dio la orden, el milagro ya estaba hecho. Y acuérdate que fue un trayecto de un día a casa. Tu hijo vivirá, tanto él, mira cómo termina aquí el versículo 53, tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Recuérdate que antes no creían en Jesús, estaban bajo la ley de Moisés, pero Jesús ya había declarado en las bodas de Caná que él era el mejor vino. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea. Este milagro revela una fe más profunda, una fe que no necesita ver. El funcionario no esperó que Jesús fuera físicamente con él, le creyó solo a su palabra y no se desvió a la derecha ni a la izquierda, obedeció punto y coma lo que la palabra le dijo. Así actúa una fe madura, cree antes de ver. Jesús no solamente sanó al hijo de este funcionario, sino que sanó la incredulidad del padre y trajo la salvación a toda su familia. Y eso es lo más bello. ¡Wow! Imagínate lo que pasó aquí. Este hombre no volvió a ser el mismo, ya había probado el nuevo vino, ya había visto el agua en vino y ahora recibió este milagro poderoso sin ver, sin tocar. Hay momentos en que Dios no se moverá como tú esperas, porque este hombre esperaba que Jesús lo acompañara, sino que se hará como Él lo ha dicho. Tal vez no descienda físicamente a tu situación, pero su palabra ya va en camino, ya vas en el camino. Y así como el hijo del funcionario fue sanado a distancia, tu milagro puede manifestarse en el mismo instante que tú decidas creer como este padre. Desde el momento que tú digas, hecho está, avanzo, no me desvío, creo. Tú declara, mi casa vivirá por la palabra de Cristo. Lo que estaba muerto en mi entorno y estancado, recibe vida. No necesito ver para creer. Creo y lo veré porque Jehová me lo ha dicho, como dice la palabra en Hechos 27:22. Hombres, cobrad bien buen ánimo, dijo Pablo, porque yo creo que se cumplirá en mi vida lo que Dios ya me anunció. La palabra enviada desde el cielo está entrando ahora a tu familia, a tu hogar, a tu empresa. Sana, restaura, transforma todo lo que había estado estancado en tu vida. El Señor te está dando este mensaje en esta hora.
Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo, el Señor te está diciendo en este momento, hay algo que yo no puedo hacer. Simplemente Dios te dice, yo lo puedo hacer todo, pero va a ser a mi manera. Y Él ya envió la palabra y como te digo, obedece a esa palabra. Este funcionario corrió a Él su presencia. Esperaba que Jesús lo acompañara, porque dice en el 49, le suplicó al funcionario, ven ahora a mi casa, antes de que mi hijo muera, ven, te suplico. Muchas veces digo, Señor, si tan solo no pasara eso, te suplico, y Dios te va a salir con una instrucción. Y tú le digas, no, Señor, yo no te estoy pidiendo por eso. Por ejemplo, que tú estés diciendo, Señor, yo te pido que hagas esto, y le suplicas y Dios te sale con otra cosa. Y tú le digas, Señor, pero yo no te pedí esto. Lo que Dios te salga y esa palabra que Dios te diga, actúala, obedécela, aunque no la entiendas, créela y no te desvíes, porque en el transcurso que Él ya dijo, tu milagro, tu petición va a estar siendo respondida. Y no solamente sanó a su hijo, sanó su incredulidad y toda su familia creyó. Toda su familia creyó. Entonces el Señor te está preguntando en este momento, ¿qué palabra te he dicho, hijo mío? ¿Qué palabra te he dicho, hija mía? Recuérdala. Recuérdala en este momento. En el nombre de Jesús empieza a recordar lo que Dios ya te dijo. Lo que el Señor ya te anunció. Anúnciala. Esto va a pasar. Eso va a suceder. Eso va a suceder. Usted se imagina, yo me pongo a pensar, de verdad, leo este milagro y yo me lo visualizo ese hombre en el caballo. Desde Caná a Capernaum. Jesús no va físicamente con él, pero sí le declaró con autoridad la palabra profética. Tu hijo vivirá. El hombre cree en la palabra y regresa. Cuando el hombre le pregunta a sus siervos cuando llega a Capernaum a qué hora empezó a mejorar, ellos responden, fue ayer a la 1 p.m, exactamente en la hora en que Jesús le había dicho. Esto revela que la palabra de Jesús trasciende la distancia y el tiempo. Su autoridad no necesita estar presente físicamente para obrar milagros. El Padre se da cuenta de esa conexión poderosa. El milagro ocurrió justo cuando Jesús lo declaró un día antes al mediodía. Entonces la fe de este hombre se afirmó y toda su casa creyó también. La fe del Padre abrió una puerta para que toda su familia conociera a Jesús. Cuando Jesús dice algo, su palabra tiene poder inmediatamente. Aunque no veas la evidencia al instante, el milagro ya comenzó a suceder en el momento que tú avanzas, te subas en ese caballo camino a Capernaum, a tu casa. Él lo declaró. La fe auténtica no espera ver para creer, sino cree y luego lo ve. Este es el segundo milagro. Recuérdate que pasó un año, aproximadamente de un lapso, para que Jesús lo hiciera. Hay palabras que no solamente se dicen, se liberan con poder. Por eso Proverbios dice, el poder de la vida y la muerte está en mi lengua. Cuando Jesús declara, tu hijo vivirá, la sanidad ya estaba en camino. Aunque los ojos del Padre aún no lo habían visto, porque no habían redes sociales, no había teléfono. Pero Él ya tenía la palabra. Así también la palabra que Jesús habló sobre ti ya se está cumpliendo. Aunque todavía estés en el camino de regreso a casa. Ya se está cumpliendo. Tal vez tú digas, pero yo llevo más de un día de viaje a casa y no se ha cumplido. Ya vas en camino. Confía. La hora en que Él lo dijo, esa fue la hora en que todo cambió. Ah, qué maravilloso. Siento al Espíritu Santo aquí. Es a 1 p.m. para este padre, en la hora que Jesús profetizó, ya se dio el milagro en la atmósfera. El mundo espiritual ya había recibido la orden, el espíritu de muerte ya había recibido la orden, retírate de la vida de ese niño, retírate. Desde que la palabra profética se lanzó en tu vida, ya fue enviada la orden, todo cambió. Tu casa va a ver el milagro. Yo profetizo ahora en el nombre de Jesús que nuestras casas van a ver milagros y que tú vas a ser portador de milagros
Y que a causa de esos testimonios que vas a contar, mucha gente va a creer en Jesús, tu familia. Va a ser una fe que transforme. Va a ser una fe que hable del amor de Jesús. Desde el momento que recibiste la palabra profética, ya todo cambió. Ya todo empezó a decir, declaro en el nombre de Jesús, que la palabra que salió de la boca de Dios no volverá vacía. Lo que estaba enfermo se levanta. Lo que parecía morir revive. Aunque no lo veas aún, el milagro ya fue soltado desde el cielo. Hoy decides creer sin ver. Y esa fe activa el poder sobrenatural de Jesús a favor tuyo. El Señor te dice, vete, avanza, porque tu promesa vive. Vuelve a decir, vete a tu casa, porque tu promesa vive. Amado Jesús, hoy me acerco a ti como aquel padre que creyó en tu palabra, aún sin verla. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos. El mismo que sanó a distancia, sigue enviando su poder ahora. Declaro que tu voz tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo caos, sobre toda situación imposible. Habla, Señor Jesús, y se hará. Envía tu palabra a mi casa, envía tu palabra a mi familia, a mi cuerpo, a mi empresa, a mis proyectos, a mi nación, y haz vivir lo que parecía morir. Los obstáculos se quitan. Hoy escojo creer aunque no vea. Camino confiando en tu promesa y descanso sabiendo que mientras avanzo, tu palabra está obrando a mi favor. Los vientos están a mi favor. Que en este día se oiga en el cielo y en la tierra. Tu Hijo vive, tu promesa vive, tu propósito vive. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que esta serie, de verdad, Dios me la pidió de una manera, no sé cómo explicártela, tan especial. Y me dijo, antes de terminar el 2025, quiero que grabes los 37 milagros que están relatados en los evangelios. Y está hablando tanto a mi vida. Cada vez que yo grabo, predico los milagros y estoy estudiándolos porque tengo que estudiar la historia, los acontecimientos de esa época para poder entenderlos. Habla mucho a mi corazón. Ahora entiendo por qué cuando Moisés recibió la tabla de los 10 mandamientos, usted sabía que dice Éxodo 34 que los 10 mandamientos estaban escritos de doble cara. Quiere decir, la primera cara los estaba viendo el pueblo y la otra cara los estaba leyendo Moisés, porque es para uno también. El tercer milagro que vamos a leer es en Capernaum también, y es la expulsión de espíritus inmundos, la liberación. Así que no te lo pierdas porque eso se grabará en unas pocas horas para la gloria de Jesús. Amén.